Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 25 de julio de 2018, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La Corte Suprema de Justicia, la del cartel de la toga, los que todavía no están presos y debieran estarlo, resuelven llamar a indagatoria al presidente Álvaro Uribe Vélez para meterlo a la cárcel. Se probará hasta la saciedad que todo es un montaje, y un montaje vil y vulgar, pero es que no necesitamos de pruebas adicionales. Álvaro Uribe Vélez es el gran líder de este país. El presidente Iván Duque sabe muy bien que su campaña estuvo dirigida y capitaneada por Álvaro Uribe Vélez y que es con su prestigio, con sus luces, con el poder que ejerce sobre una nación que agradecida recuerda el mejor gobierno que tuvo en toda su historia, que pudo ser elegido presidente de la República. Ahora la Corte Suprema de Justicia, en un acto que no tiene calificativos, no los tiene, porque es un acto político, fríamente calculado por ellos, por el señor Barceló, por sus amigos de la Sala Penal de la Corte, y por Juan Manuel Santos. Ahí está detrás la mano de Juan Manuel Santos, y es evidente, quiere dejar ante el mundo la idea de que fue víctima de una oposición comandada por un delincuente. Esas son las operaciones de Santos, bien conocidas. Siempre nos preguntábamos con qué se iba a despedir Santos y aquí está la respuesta. El país no va a permitir esto. Nos parece que fueron demasiado lejos en esta afrenta a la nación. 10,5 millones de personas no se equivocaron, no estaban votando por quien estaba tan cerca de un delincuente, de un comprador de testigos o de un asesino. Álvaro Uribe Vélez ha tenido que soportar todas las infamias y todas las acusaciones malévolas. En definitiva, el pueblo lo quiere, el pueblo está con él, el pueblo no va a olvidar los 8 años más felices de su historia, porque Juan Manuel Santos y el señor Barceló y no diríamos que sus colegas, sino sus compinches, cometan este acto atroz contra las instituciones de la República y contra el pueblo colombiano. Esta es una infamia dirigida al corazón del pueblo colombiano como un dardo envenenado. Bueno, ya hablaremos ampliamente de este tema. El país va a tomar posiciones y las va a tomar muy severas. Este no es un acto cualquiera. Álvaro Uribe Vélez era además el jefe de una oposición que lo fue hasta el 19 de julio y entonces esta es la manera como la Corte trata a los opositores. Resuelve que son delincuentes. La Corte cuyo origen es tan lamentable. Esta es una Corte elegida por el Consejo Superior de la Judicatura, que además está elegido por el Congreso de la República. Es un origen corrupto para una Corte lamentable, que ya tiene magistrados en la cárcel, y los que vienen. Aquí ha habido una evidente demora en los procesos contra el magistrado Malo, contra el magistrado Bustos, contra el exmagistrado Tarquino, y hay cosas que vienen en marcha desde luego para averiguar en profundidad de dónde viene esta Corte Suprema de Justicia para que el país lo sepa. Lamentablemente, un proyecto de reforma constitucional que tuvimos el honor de presentar primero, pero que fue íntegramente elaborado por la Corte Suprema de Justicia, no mereció el honor de un debate en el Congreso. Había otras cosas más apremiantes que hacer. Volveremos sobre ese tema dramático para la salud de la República.
Tenemos que lamentar la muerte de un gran colombiano, de un gran caldense, de un gran manizaleño. Falleció Emilio Echeverry Mejía. Le sirvió muchos años a la causa del café, gobernador de Caldas, hombre cívico por excelencia de Manizales. Los grandes temas de Manizales están unidos a su nombre y a su persona. Falleció con la muerte de los justos, con todos los auxilios de una religión en la que creyó desde niño hasta el día de ayer cuando expiró. A Mayita, a sus hijos, pues para todos nosotros una condolencia, pero también un motivo de alegría. Cuando un justo se va, hay alegría en el cielo y debe haber alegría en la tierra. ¿Qué pasó en el litigio con Nicaragua? ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan que Juan Manuel Santos dijo que en señal de protesta contra la Corte Internacional de Justicia, Colombia se retiraba del litigio con Nicaragua. Lo recuerdan, ¿no es cierto? Ahí están las declaraciones de Santos. Pues no, siguió litigando, pero ofende primero a la Corte, es decir, se pone en contravía con ella, pero sigue litigando. Ese es Santos, un mentiroso compulsivo que hemos tenido como presidente durante 8 años. El galeón San José, la otra cara de la moneda. Hoy hablaremos con una persona con quien hemos tenido ya varias conversaciones sobre el particular, el doctor Danilo Davis, abogado de Cisercha Armada, porque sobre esto hay sentencias ejecutoriadas de las Cortes colombianas desde hace mucho tiempo, que el presidente Santos desconoce porque tenía mucho afán para regalar este galeón San José al señor Tony Blair y a sus amigos ingleses. Aquí había un negociado de unas proporciones gigantescas que Santos no pudo coronar. Casi corona, porque con Santos no hay que decir que termina, sino que corona. Y la gente sabe lo que eso significa. ¿Cómo será el Congreso? Los meses decisivos van de julio a diciembre. Y ahora, sin el presidente Uribe, si es cierto que el presidente presenta su renuncia y se la aceptan y se desprende de su investidura de senador, ¿quién va a ser el jefe del Congreso? Van a ser jefes del Congreso las personas a quien el doctor Iván Duque maltrató con el tema de la presidencia del Congreso. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿Quién va a llevar adelante unas reformas tan necesarias como graves para la nación? ¿Cuántos intereses se van a despertar para crear una oposición hirsuta que tiene que ser comandada, que tiene que ser enfrentada por un grupo compacto que haga la mayoría en el Congreso? Eso existe. El tema de las víctimas. Hay una sentencia que pasa desapercibida y es que la Corte Constitucional ha dicho que a las víctimas hay que indemnizarlas económicamente. Son 8 millones de víctimas, según los cálculos, e indemnizarlas económicamente valdría 40 billones de pesos. Y hay decisiones en firme sobre ese particular. ¿Nos quieren decir de dónde van a salir 40 billones de pesos? El país quedaría peor que Venezuela o peor que Nicaragua. Pero ahí están las sentencias de la Corte. Pero es que cada país y en cada momento tiene la Corte que se merece. ¿Quién compró el grupo de energía de Bogotá? ¿Para qué ese dinero? Peñalosa es especialista en este tipo de cosas. Recuerden que en la primera alcaldía resolvió descapitalizar la empresa de energía de Bogotá para poner los volardos que puso y construir el Transmilenio que pudo construir. Entonces ahora vuelve a la carga y Bogotá vende su participación en una empresa brillante, en una empresa productiva, en una empresa seria, la vende. ¿Cuál es el objetivo?
Pues darle recursos a Peñalosa, eso está claro, y que como tiene un consejo que le marcha, por alguna razón cualquiera que sea, pues listos, nos quedaremos con unas obras que haga la carrera Peñalosa y sin el dinero que se representa en una inversión muy productiva. A propósito de carreras, hay una acusación gravísima que el país tiene que conocer, que se habían levantado alarmas por la situación de Hidroituango y por la necesidad de construir esa obra o acabar de construirla con todo cuidado y con toda paciencia, pero había mucho afán por inaugurarla. Necesitamos la verdad. Nos tienen que contar si parte de la tragedia de Hidroituango y el derrumbamiento de esos túneles y lo que pasó allá fue el resultado de carreritas que se estaban metiendo para que alguien pudiera inaugurar las obras de Hidroituango. Se va de Corona Carlos Enrique Mejía, un ejecutivo ejemplar, un hombre extraordinario que le dio un impulso a una de las empresas señeras del país, Carlos Enrique Moreno, disculpen, Carlos Enrique Moreno. Tal vez dije Carlos Enrique Mejía, Carlos Enrique Moreno. Grande entre los ejecutivos importantes de Colombia, deja una empresa en la plenitud de su desarrollo. Se dice que vendrá al gobierno, no tenemos ni idea, pero es lo que están diciendo los periódicos. Carlos Enrique Moreno sería importante o será importante en cualquier sitio en que se encuentre. Alberto Carrasquilla llega con reforma tributaria. Este será uno de los temas esenciales del Congreso, y aquí es donde se necesitan personajes de primera línea. Un presidente del Congreso capaz de manejar ese tema, un jefe de la bancada mayoritaria que entienda el problema y que sea capaz de enfrentarlo y de dirigirlo, un senador como lo fue en su momento Oscar Iván Zuluaga, en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esos senadores existen, van a librar la batalla que hay que librarla. En todo caso, la reforma de Carrasquilla es absolutamente indispensable para que el país sobreviva. La consulta anticorrupción. El doctor Iván Duque ha dicho que todos sus funcionarios se dedicarán a trabajar por la consulta anticorrupción. Tenemos que decir con toda convicción y con toda responsabilidad que no trabajaremos por esa consulta, porque no estamos de acuerdo con ella, porque este sería el único país del mundo que tendría que salir a decir en una votación que no está de acuerdo con que lo roben. Y los elementos, digamos, sustantivos de fondo son elementos que no han sido estudiados ni valorados. Eso de bajarle los salarios a los congresistas, ¿qué implica? Que se le bajen también a los magistrados de las altas cortes y a los de la Procuraduría y a los de la Fiscalía y a los de la Contraloría. Esto es una baja de salarios en cadena. Y desde luego, si se le baja a los magistrados de las Cortes, hay que bajársela a los de los tribunales y a los jueces. ¿Está el país dispuesto a ello? La consulta anticorrupción, absolutamente innecesaria. Esta es una pataleta de una congresista mucho más emotiva que racional, a la que la gente se ha ido plegando, porque ¿quién no está de acuerdo con una lucha contra la corrupción? Pues todos estamos de acuerdo, como estamos de acuerdo contra la maldad, contra el homicidio, contra el secuestro, contra el robo, contra todo. ¿Quiere que le hagamos consulta a cada cosa? La consulta antirrobo, la consulta antihomicidios, la consulta antimafia. Bueno, dediquémonos a ese deporte que vale 300.000 millones de pesos. Eso le van a invertir a esta locura. Demi Lovato fue una niña que nos enamoró a todos por su candor, por su belleza, haciendo esas maravillosas producciones para Disney.
Todo parece indicar que fue víctima de una sobredosis de heroína, de la que no se sabe si sobrevivirá o no. Pero qué tristeza, qué dolor. Saqueo de Fonade. Esa es apenas la puntica del iceberg. Lo de Fonade es una corrupción en grande escala, porque es la mermelada. Ahora el fiscal resolvió dividir la mermelada en tóxica y no tóxica. La mermelada es una porquería. La mermelada se refiere a la manera como se distribuyen los recursos nacionales, no en función de las necesidades del país, sino de las apetencias, los caprichos y los intereses de la clase política distribuida por todo el país. Y eso es inaceptable. Bueno, pues en Fonade se reunían sumas enormes de dinero para los famosos cupos indicativos. ¿Cuántas obras se concluyeron? ¿Cuántas obras quedaron a la deriva? ¿Cuántos contratos amañados se celebraron? Ahí está probablemente la llave y la clave de la gran corrupción del país. Para eso no se necesita consulta. Para eso se necesita decisión, un fiscal que trabaje y un país que lo respalde. El pavoroso incendio en Mati, Atenas. Van 74 muertos y decenas de desaparecidos. Las escenas son, ahí sí, dantescas. La gente que se iba a morir al interior de los vehículos y morían abrazados en un acto de desesperación y de amor final, de despedida final. Esto es terrible. Decenas de desaparecidos, mucha gente murió en el mar, donde trataron de evitar las llamas del incendio. ¡Qué horror! Sigue también el incendio en Yosemite, en California, que no ha podido ser controlado, y hay colapso de la hidroeléctrica en Laos. Las hidroeléctricas colapsan, señores de Hidroituango. Y a propósito, insistimos en la pregunta, ¿hubo de verdad premura por avanzar con esas obras a la carrerita, con tal de tenerlas para cierta inauguración? Brasil retira embajador en Nicaragua. La protesta es porque un brasilero fue muerto en una de esas manifestaciones y Brasil retira a su embajador. Nos parece que uno debía retirar el embajador en Nicaragua porque allá se está cometiendo un genocidio, porque se está abusando de un pueblo inerme, indefenso, que protesta y que las protestas las cubren a bala. Van más de 300 muertos. Gente que está quemada dentro, que murió incinerada dentro de las casas suyas donde estaban refugiados, las cosas más atroces. Y el mundo no protesta, como no protesta tampoco por la tiranía de Venezuela ni por la tiranía de Cuba. Las tiranías, siempre y cuando sean comunistas, tienen todo el favor de la prudencia. La prudencia. Aquí vamos a practicar también, o nos van a recomendar mucha prudencia en el caso del presidente Uribe. Fue asesinado un periodista mexicano en Playa del Carmen, uno de los sitios turísticos más llamativos de México. Este periodista había denunciado tiempo atrás que había sido detenido y maltratado por fuerzas del Estado y ahora aparece muerto. Lo de México es una tragedia. Es que donde el narcotráfico llega y lo que el narcotráfico toca, lo destruye. Indagatoria al arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, por encubrimiento de decenas de abusos cometidos por sacerdotes y por obispos en Chile. Una vergüenza para la Iglesia Católica del mundo entero. Este no es un problema chileno, sino que este es un problema de la Iglesia Católica universal. ¿Por qué, Dios mío, nos preguntamos? ¿Por qué? ¿Por qué se llega a estos extremos de bajeza y de horror para abusar de niños por parte de sacerdotes? Dios mío, esto es demasiado duro para que se lo cuenten a uno. La Argentina muy mal. La economía argentina cayó 5.8% en el mes de mayo en comparación con mayo del mes anterior. Macri la está pasando muy mal y no tuvo el valor o la paciencia o no juzgó la oportunidad de decirle a los argentinos qué país estaba recibiendo. Quiso tratar de dejar las cosas atrás, no gobernar con el espejo retrovisor
y ahora se las están cobrando todas a él, porque la economía cae, porque la situación es dificilísima, por obra del gobierno anterior. Pero Macri no abrió la boca cuando la debió abrir. Una lección para que alguien la entienda. 12.000 millones de dólares de ayuda a agricultores anunció el presidente Trump en los Estados Unidos. Hay que indemnizarlos de las pérdidas enormes que están sufriendo con ocasión de la guerra comercial decretada contra la China, decretada contra Europa, decretada contra Japón y contra el mundo entero. Los agricultores americanos la pasan mal. Pues ahí está la respuesta. 12.000 millones de dólares para que no sufran las pérdidas que estaban sufriendo con ocasión de la guerra comercial. ¿Esto va a seguir? ¿Esto va a seguir hasta dónde y hasta cuándo? Y en Hoy en la Historia recordaremos a Julio César después de pasar el río Rubicón y cuando se enfrenta a una guerra civil espantosa que tendría por escenario España primero, el Oriente después, Egipto, el norte de África, hasta llegar a Roma victorioso, donde ejercería una dictadura que desembocaría en otra tragedia y en una nueva guerra civil. El fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano, todo gira alrededor de un nombre, de una vida, de unos hechos, de Julio César. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Doctor Londoño, buenos días, que no son tan buenos. Buenos días, doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 25 de julio del año 18, faltan 12 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Después de haber desperdiciado las más claras oportunidades de sacar adelante el país, con una reforma a la justicia del magín del entonces superministro Fernando Londoño Hoyos, cuando logró en compañía de la Suprema Corte sacar adelante la más revolucionaria iniciativa, propuesta que según el expresidente de la Corte Suprema de entonces, Silvio Fernando Trejos Bueno, nos habría ahorrado más de un dolor de cabeza. Pero pudo más el señor Montealegre y el inefable Camilo Espina, quienes notificaron al presidente de entonces que con reforma no habrá reelección. Luego llegó el triunfo del pueblo colombiano, el 2 de octubre del 16, cuando se impuso la voluntad popular, con el triunfo del no, pero terminaron transando con el oscuro y siniestro presidente de los narcoterroristas de las FARC, y cometieron el peor error que tanto le ha costado al país. Se le entregaron a los bandidos. Ahora llega la última oportunidad, con el triunfo en las elecciones del 11 de marzo, luego el 17 de junio, llegando a lo que nadie considera. Lo anunció el precandidato de entonces Vargas Lleras, cuando en actitud amenazante dijo que se venía lo inesperado. Luego Paloma Valencia, sacrificada también para ser presidente del Congreso en compañía de Paola Holguín y María del Rosario Guerra. Paloma, con su valor característico, le anunció a Colombia que se fraguaba la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero, como con la reforma a la justicia propuesta por Londoño Hoyos, a quien también sacrificaron, hasta le asesinaron sus escoltas, y luego intentaron, y nadie dijo nada, después de lo ocurrido el 2 de octubre del 16, del 16, cuando entregaron la voluntad popular, cuando el pueblo se impuso, como se los dijo el doctor Londoño, se repite la historia de los girondinos y jacobinos. Ahora
decapitan moralmente al expresidente Uribe. Los togados dirigidos por el sátrapa de turno, el comandante Santiago y un tal Bustos. Nadie se atreve a señalar al sátrapa que nos orienta hoy, porque también hay que conciliar, dice el elegido. Doctor Londoño, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Este es un momento crucial en la vida de la República. Álvaro Uribe Vélez en la cárcel y los secuestradores, asesinos, mafiosos, reclutadores de niños, dueños de las mayores fortunas que hay en Colombia producidas por el delito y por la minería ilegal, esos en el Congreso. Y Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Uribe Vélez en la cárcel. Bueno, pero no se le olvide que también en la cárcel estuvieron o están Diego Palacio y el doctor Pretel de la Vega y Alberto Velázquez y Bernardo Moreno y Jorge Noguera, de quien nadie se acuerda, y María del Pilar Hurtado, de quien nadie se acuerda. ¿Cuántos son las víctimas? ¿Y Luis Alfredo Ramos? Luis Alfredo Ramos. ¿Cómo le parece? Está en la situación en que se encuentra. Bueno. Un hombre de unas condiciones excepcionales, de manera pues que... ¿Y Andrés Felipe Arias? En eso estamos, Andrés Felipe Arias, en una cárcel en los Estados Unidos como un delincuente. La señora y los hijitos llegan al pie de la cárcel y le dicen, allá en el piso séptimo, allá está mi papito. Ay, no. Dios mío, un hombre que le sirvió a Colombia como le sirvió a Colombia, un hombre intachable, un hombre que cambió el ritmo de la agricultura del país, que era candidato obvio a la presidencia de la República, metido en una cárcel en los Estados Unidos. Vale. Y aquí nadie reacciona, aquí a nadie le importa. Como no es a él al que le está pasando, entonces que caiga el uno y que caiga el otro, y entonces a nosotros nos ponen bombas. Claro. y listos. Y lo amenazan. Claro, y esto es un proceso continuo que desemboca ahora en el encarcelamiento de Álvaro Uribe Vélez, el líder político más importante que ha tenido este país, el mejor presidente que tuvo Colombia en 200 años. Eso es lo que reconoce el pueblo colombiano. Y entonces ahora a la cárcel por obra de un tal Barceló, movido por Juan Manuel Santos. Ah, pues claro. Pero que lo digan los elegidos. Por eso, esto es obra de Juan Manuel Santos. Digámoslo con toda claridad. Y no, es que hay que respetar las instituciones. No, la institución es la institución. La institución es la institución. Y el magistrado corrupto que se va para la cárcel como parte del cartel de la toga es un magistrado corrupto y es un bandido. Y esa no es la institución. Y ahora pues aparece el señor Barceló, de cuya biografía nos ocuparemos en su momento y de cuyos antecedentes y consecuentes también. Para que el país sepa, el país tiene que estar enterado de lo que está sucediendo. Y esta es la última oportunidad que Colombia tiene de una reacción serena, pacífica, pero categórica, contundente. Es que lo que Santos está haciendo es claro, William. Señor. Yo me voy, he sido víctima de una oposición claro. dirigida por un bandido. Sí, claro. Por un bandido. De manera que eso está claro que es lo que pretende Santos, y está claro que él es el que ha tejido esta tela de infamias contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, que es un hombre recto, un hombre pulcro, un hombre intachable y un gran servidor de la nación. Y jefe de una oposición que queda decapitada. Es que usted se refirió al tema de los girondinos. Los girondinos se pusieron de pacientes y de prudentes y de juiciosos y de respetuosos y llegaron inclusive hasta la vileza de votar por la muerte de Luis XVI, claro, para parecer como cercanos al pueblo. Sí. ¿Y qué pasó después? Les cortaron la cabeza a todos. A todos les cortaron la cabeza. Sí. De modo pues que aprendamos de la historia alguna vez.
Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hablamos hoy del afán del gobierno Santos por dejar todo amarrado antes de su salida el próximo 7 de agosto. Cargos repartidos y decretos estructurales firmados es lo que planea el gobierno en las próximas 2 semanas. Y esto ha generado alarma en los gremios que ven con muy malos ojos lo que está intentando hacer el gobierno del presidente Santos. Ya se le cayó a Santos el sueño dorado del Galeón San José, pero se empeña en dejar firmados unos decretos para redefinir los territorios ancestrales de la Sierra Nevada, para reglamentar el uso de la tierra y de los recursos naturales y, ojo, para reglamentar la protesta social. Pues bien, una dura carta firmada por los presidentes de Asofondos, de Naturgas, por la ACP, por el presidente de la ANDI, por el Consejo Privado de Competitividad y por la SAC fue remitida al presidente Santos, y en la misiva le advierten que, abro comillas, la regulación normativa de las últimas semanas pone en riesgo el Estado de Derecho, el crecimiento económico y el desarrollo social de las regiones en los próximos años. Cierro comillas. Agrega esta carta que los gremios consideran conveniente la expedición, no consideran conveniente la expedición de normativa en estos últimos días del gobierno, especialmente tratándose de temas estructurales para el desarrollo del país. Así pues que los gremios levantan la voz contra el gobierno Santos, un poco tarde creeríamos, pero es lo que hay, y lo que hay es una grave denuncia también de cómo el gobierno pretende dejar todo amarradito mientras empacan maletas en la Casa de Nariño. Llama muchísimo la atención que los gremios denuncien que sostuvieron reuniones con Santos y con el ministro Rivera para tratar el tema de la protesta social. Dicen desde los gremios que se acordó que este tema no sería regulado por vía administrativa o legislativa y que ahora ven con extrañeza la reactivación de un protocolo que desconocen. Todo esto además después de las declaraciones del designado ministro de Defensa al respecto. Pues bien, esto es lo que hay, insistimos, un gobierno que intenta dejar todo amarrado, incluso con nombramientos y con decretos, pues que se le van reversando y que se le van cayendo uno a uno. Los gremios levantan la voz y dicen esto no puede ser que dejen temas estructurales tan importantes para el país amarrados. Deje usted que sea el presidente Duque el que defina el futuro de estos temas. Gremios que fueron tan prudentes y tan limitados en su capacidad de protesta en los últimos años, ¿no? No sé si esta carta la firma también Fedegan, que fue el único gremio vertical y claro en la oposición a un gobierno que es como dicen ahora los gremios. Lo dicen demasiado tarde, tal vez, ¿no es cierto? Pero sí, solamente sí. Mucho silencio durante los últimos 8 años. Fenalco con Guillermo Botero y Fedegan con el doctor José Félix Laforí fueron los únicos que enfrentaron esta avalancha de ignominia que cayó sobre Colombia, donde se la robaron a este país, se lo robaron íntegro, es que se nos olvida, y lo endeudaron hasta extremos insostenibles, porque la corrupción fue campeona, y no tenemos necesidad de una consulta, basta un fiscal que cumpla con su deber, y faltan unos jueces que hagan lo suyo, y eso no se arregla con consultas. Nemar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En un comunicado que debemos decir, doctor Fernando, fue lamentable desde su misma estructura, porque siquiera pudieron estos señores magistrados distinguir entre lo que es un senador y un representante de la Cámara. La Corte Suprema de Justicia salió a lucir sus oscuros intereses de querer meter preso al líder más importante de la política colombiana, al presidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte, en su comunicación de ayer, que supuso de inmediato la celebración y el júbilo de los enemigos del presidente Uribe, sin señalar directamente al exmandatario de los colombianos, dice, y abro comillas, como reacción a esa providencia judicial y al parecer, con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos, cierro comillas. En otros términos, una suposición de una Corte Suprema de Justicia que pretende seguramente con decisiones como esta tapar su oscuro pasado reciente. Y cuando hablo de oscuro pasado reciente, le quiero recordar a los oyentes que esta Corte, que ahora sale a perseguir al presidente Álvaro Uribe Vélez, es la misma llamada Corte del Cartel de la Toga,
donde, recordemos bien, magistrados trabajaban en una verdadera empresa criminal, y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía en la investigación que se adelantó en contra de Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, que tenía como fin vender sentencias favorables para aforados. Casos que son objeto de investigación de esas transacciones de algunos magistrados de esa corte, la misma que hoy persigue al presidente Álvaro Uribe Vélez, como por ejemplo el caso de Alejandro Lyons, que entregó pruebas sobre 600 millones de pesos que habría pagado en el 2015 para frenar la orden de captura por parapolítica en contra del senador del partido de la U, gran elector de ese partido del presidente Juan Manuel Santos, Musa Besaile. Se trata también de la Corte Suprema de Justicia de Gustavo Malo, acusado de favorecer presuntamente y de haber recibido sobornos de algunos congresistas para favorecerlos en procesos penales que llevaba él en su despacho. También se trata de la corte del expresidente de ese organismo, Francisco Javier Ricaurte, también de Leonidas Bustos, el primero preso en medio de la investigación y el segundo con un proceso activo en la comisión de acusaciones por lo que llamaron el cartel de la toga, que era la venta de sentencias por sumas astronómicas, como los 2.000 millones de pesos que dijo Musa Besaile del partido de la U pagó para evitar que avanzara un proceso en su contra. Y pues quedan otros, doctor Fernando, que hay que tener en la mira, como el exmagistrado Camilo Tarquino, que también fue llamado en medio de este escándalo, quien según investigaciones le habría pedido al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, porque así lo dijo Alejandro Lyons, cerca de 2.000 millones de pesos para favorecerlo en un proceso que se llevaba en ese tribunal. Por ahora, del cartel de la toga poco se dice, mejor dicho, no se dice nada. No avanzan las investigaciones contra Leonidas Bustos, solo anuncios en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, y contra Gustavo Malo, pues tampoco, doctor Fernando, tampoco avanza el asunto. Se supone que en esta legislatura debería haberse reactivado ya, para de una vez por todas quitarle la dignidad de magistrado y para que pase a ser juzgado por la justicia ordinaria, pero pues es la fecha y todavía no aparece en el orden del día el asunto de qué va a pasar con el debate en torno a Gustavo Malo. Entre tanto, celebran los enemigos del presidente Uribe, y me refiero por enemigos a los senadores Iván Cepeda, a Gustavo Petro, a Ángela María Robledo, quienes han salido por los medios de comunicación a celebrar la decisión más reciente de la Corte Suprema de Justicia, esa misma Corte que ellos dijeron era una Corte de corruptos porque eran los protagonistas del cartel de la toga. Ahora sí les parece muy buena la justicia de la Corte Suprema de Justicia. Ángela María Robledo no es senadora, es representante de la Cámara, perdón. No cometamos el mismo error de la Corte, que resolvió darle carácter de senador al doctor Prada del departamento del Huila, que es representante a la Cámara, y contra quien se teje también una infamia que quedará al descubierto. Todo esto va a quedar al descubierto, pero el país dice es que hay un indicio que es el indicio de la inocencia. El país entero sabe que esto es una persecución de Juan Manuel Santos y de la Corte Política, la Corte que es un directorio político, no es una Corte de Justicia, contra el hombre más importante que ha tenido este país en mucho tiempo, y el mejor presidente en 200 años, y el gran senador que ha sido, por lo menos hasta ayer, Álvaro Uribe. Vamos a ver si el Senado le acepta la renuncia o qué sucede con Álvaro Uribe, y si queda la oposición decapitada. Bueno, Tata Castro, por lo menos tengamos el consuelo de una posible hazaña para el día de hoy. Sí, señor, muy buenos días. El tema deportivo de hoy, el Tour de Francia. El francés Julian Alaphilippe del equipo Quick Step fue el ganador ayer de la etapa 16, etapa de montaña, y sumó así su segunda victoria en este Tour de Francia. La pausa en el kilómetro 29 y la neutralización de los 4 siguientes debido a una manifestación de agricultores franceses. Los colombianos Nairo Quintana y Egan Bernal llegaron en el lote con los favoritos a 8 minutos 52 del ganador y se mantienen en la misma posición de la general. Nairo de octavo a 4:23 y Bernal de 23 a 23 minutos 44 segundos. Hoy etapa 17. Continúa la montaña. Será la última etapa con final en alto en el Tour. Es de categoría especial y antes 2 puertos más de primera categoría. La esperanza, como dice usted, continúa puesta en Nairo Quintana. Hoy recorrerán 65 kilómetros, una etapa muy corta de montaña pura, donde la organización decidió apostarle a un sistema de salida diferente.
Ubicarán a los primeros 10 de la general adelante, después alinearán a los 10 siguientes por orden en 2 líneas rectas y el resto del pelotón irá en varios grupos de 20 hombres cada uno. Entre el líder y el último grupo habrá aproximadamente 60 metros de distancia. Así que, doctor Londoño, hoy etapa explosiva y rápida con una salida a lo Fórmula 1. Nairoman, vamos. Para que tengamos una noción fácil para los que conocen esa zona, es una etapa como de Cartago a Manizales, más empinada y con final inclusive más duro que el que hay llegando a la Plaza de Toros de Manizales por el camino que viene o que va a Chinchiná o de Chinchiná, como ustedes quieran. De manera que esa es la etapa muy rápida, muy corta. Nairo tendrá la última oportunidad de hacer alguna cosa. Sí, 3 premios de montaña, que serían, bueno, uno sale de Cartago, llega a Pereira subiendo, de Pereira tiene que subir a una bellísima obra de ingeniería que hay, Camino de Santa Rosa, y es una trepada alta de 2 quebradas allá, y luego finalmente se baja y hay un terreno llano y fácil y empieza la trepada dura de Chinchiná, del río Chinchiná hasta Manizales. Pero estos son el mismo kilometraje, probablemente más duro. Ya veremos si Nairo finalmente es capaz de sacudirse de esa racha de conformismo. Nairo llega en el lote y pierde un segundito aquí, 10 segundos allá y 40 segundos allá, está más de 4 minutos y no ha mostrado nada de lo que es capaz.